El sol comenzaba a ponerse detrás de los magnolios, proyectando sombras largas sobre los rosales que había estado podando toda la tarde. Aún llevaba el sombrero de ala ancha y los guantes, manchados de tierra, cuando escuché el susurro en el buzón. Normalmente, solo llegaban catálogos o cartas de donación que nunca abría, pero este sobre era grueso, rígido, demasiado formal para ser publicidad. Mi nombre, señora Marla Whitmore, estaba impreso con esa letra tensa, de abogado, que había aprendido a reconocer con los años. Lo tomé y lo llevé al interior, dejándolo sobre la mesa de la cocina, junto a la regadera, mientras me quitaba los guantes lentamente. Algo en mí ya sabía lo que iba hasta encontrar. Sin embargo, desplegué la carta, alisando sus arrugas como si eso pudiera suavizar lo que decía. Por favor, no asista hasta la próxima reunión familiar Whitmore. Es mejor que nos alejemos por ahora. Graham. Sin saludo. Sin mamá, solo la firma. El nombre de mi hijo tallado en el espacio blanco como un final. Me quedé quieta durante un largo rato. La cocina estaba silenciosa de una manera antinatural, como si hasta el frigorífico se hubiera callado. Leí la frase una vez más. Y otra. Las palabras no cambiaron. Una brisa entró por la puerta de la pantalla y levantó una esquina de la carta. La presioné de nuevo con la palma y me quedé mirando la tinta, como si pudiera disolverse bajo el peso de mi mirada. Luego, tomé el teléfono. Mi pulgar flotó sobre el teclado durante unos segundos más de lo necesario. «Entendido», escribí. Una palabra. ¿Sin puntuación? Pulsé enviar. Afuera, la manguera de jardín yacía medio enrollada cerca de las hortensias, olvidada. El agua seguía corriendo en un pequeño chorro sobre el gravillo. Constante, indiferente. Me senté en la mesa de la cocina y miré la carta una vez más. Luego la doblé lentamente y la devolví al sobre. Le había dado todo. Y ahora sabía que eso no significaba nada. A la mañana siguiente ya estaba pensando en el testamento. El día que Graham cumplió 6, enterramos a su padre. Recuerdo cómo apretaba mi mano en el cementerio, tratando con todas sus fuerzas de no llorar, aunque yo lloraba demasiado fuerte para ofrecerle consuelo. Llevaba un traje pequeño que no le quedaba bien, y me miraba constantemente, como si esperara que yo supiera qué hacer a continuación. No lo sabía, pero le dije que lo descubriríamos juntos. Vendí la casa un mes después, la que Daniel y yo habíamos comprado antes de que Graham naciera, con la cerca blanca y el limonero en el jardín. Demasiados recuerdos se aferraban a las paredes. Nos mudamos a un apartamento modesto en el sur de Charleston. 2 habitaciones, paredes finas y poca luz. Pero estaba limpio y era nuestro. Tomé un trabajo en la escuela secundaria por las mañanas y trabajaba en el turno de la tarde en la biblioteca los fines de semana. Durante los veranos, daba clases particulares a los niños del vecindario y tomaba turnos en la librería de la universidad. Mi programa de doctorado se fue desvaneciendo silenciosamente, un semestre aplazado tras otro, hasta que llegó la carta que me decía que ya no estaba matriculada. Recuerdo a Graham encontrando la carta en el montón de correspondencia y preguntándome si iba hasta volver a la universidad. «Algún día», le dije, sonriendo. Siempre fue brillante. Incluso cuando no teníamos mucho, construía ordenadores con piezas de mercadillo. Participaba en ferias de ciencias con materiales prestados. Cuando consiguió una beca parcial para Vanderbilt, lloré más que cuando enterramos a Daniel. El resto lo conseguimos con becas, trabajos adicionales y préstamos que nunca debí haber firmado, pero lo hice de todos modos. Me decía que algún día lo devolvería, no con dinero,
sino con éxito. Después de la universidad, Graham volvió a casa con sueños de emprendedor y un plan de negocios que necesitaba financiación. Firmé como avalista del primer préstamo que no pudo calificar, y cuando el banco dudó, usé parte de mis ahorros de la pensión para inclinar la balanza. Solo hasta que tengamos tracción, me dijo. Algún día todo valdrá la pena, mamá. Me llamó cuando consiguió su primera ronda de financiación inicial. Yo acababa de llegar del supermercado y la llamada me sorprendió en el fregadero. Somos oficiales, me dijo, sin aliento. La línea tecnológica ya está activa. Vas a estar orgullosa de mí. Le dije que ya lo estaba. Pasaron los años y las llamadas se hicieron menos frecuentes. En algún momento, dejaron de ser sobre compartir cosas y pasaron a ser sobre pedir. ¿Puedes avalar esta línea de crédito? ¿Puedo usar tu nombre para el contrato de alquiler de la oficina? Siempre parecía algo temporal. Siempre dicho con una promesa. Solo por ahora, eres la única en quien confío. Cuando se casó, volé a San Francisco y me senté en la parte de atrás, mientras la familia de Lidia ocupaba las 2 primeras filas. Nadie me pidió que me levantara para las fotos. Yo tampoco lo pedí. Aún así, nunca fallé en un cumpleaños. Nunca dejé de ayudarle a cubrir un mes de nómina complicado. Y cuando abrí la carta ayer, pensé que tal vez había imaginado la distancia a lo largo de los años. Pero no. Esa mañana, preparé una cafetera de café fresco y saqué el viejo archivo del fondo del cajón, el que guardaba los papeles del fideicomiso. Era un jueves por la mañana cuando vi la foto. Mi sobrina Ava había subido un boomerang en Instagram, donde pasaba las páginas de unas invitaciones gruesas y grabadas, atadas con una cinta azul marino. Sostenía una como si fuera un trofeo. El pie de foto decía: «No puedo esperar para la reunión familiar Whitmore en Napa. Allá vamos». Miré la pantalla un minuto completo antes de dejarme respirar. No había recibido nada. No fue una llamada telefónica, ni un mensaje, ni siquiera un correo masivo. Desplazaba los comentarios. Lidia había dejado una fila de emoticonos de corazón. Alguien de su familia comentó: «No puedo esperar a ver a todos. Quizás el gobernador también asistiría». Otro dijo: «Los Whitmore saben cómo organizar un evento de legado». Legado. Esa tarde refresqué el buzón. Solo correo basura. Un catálogo de caridad. Un cupón para rotación de neumáticos. Revisé la encimera de la cocina. La mesa del pasillo. El espacio bajo la puerta principal donde a veces se deslizan los sobres. Nada. Esa noche llamé a Ava. No pregunté directamente. Solo hablé de manera ligera. Le pregunté por su nueva pasantía y la dejé hablar. Eventualmente, dijo: «¿No es emocionante la reunión? Lidia Xaspuia ha estado trabajando con algunos expertos en relaciones públicas para que salga en la revista Heritage Families. Luego, casualmente, ¿vas a volar con el tío Graham?» Le dije que no pensaba asistir. Ava guardó silencio por un momento y luego dijo: «Seguro que fue solo un olvido». No lo fue. 2 días después, Graham llamó mientras yo tomaba té en el porche con mi vecina Ruth. Estaba en altavoz. Dejé el teléfono sobre la mesa junto a mí. «No creo que sea una buena idea tenerla allí», dijo con la voz cortante y fría. «Ella no entiende el tipo de imagen que estamos tratando de proyectar ahora. Los padres de Lidia han estado coordinando la lista de invitados con los Bradford. La imagen importa». Ruth me miró fijamente. Pero yo solo miraba el jardín, en silencio. «No intento ser cruel», añadió Graham. «Pero a veces tienes que curar tu legado». Apagué la llamada antes de que terminara. Ruth no dijo nada. Solo extendió su mano y la puso sobre la mía, firme y silenciosa.
A la mañana siguiente, llamé a Elliot. Elliot seguía manteniendo su oficina en la vieja casa de carruajes, convertida de la calle Broad, el mismo lugar donde Daniel y yo lo conocimos cuando actualizamos nuestros testamentos después de que naciera Graham. No había estado dentro en más de una década, pero en el momento en que cruzaron mis pies el umbral de la pesada puerta de roble, el silencio tranquilo del lugar me envolvió como un abrigo viejo. Levantó la vista de su escritorio y me dio ese asentimiento paciente. «Marla», dijo con suavidad. Me preguntaba cuándo te llamaría. No me senté de inmediato. Dejé el sobre con la carta de Graham sobre el escritorio, entre nosotros. Elliot lo leyó, su expresión imperturbable. Luego me miró. «¿Estás segura?», dijo. Yo estaba segura en el momento exacto en que entendí que cada palabra suya era sincera. Pasamos la siguiente hora revisando los documentos del fideicomiso. El acuerdo original era sencillo. 1.5 millones de dólares en ganancias inmobiliarias que Daniel había dejado atrás, colocados en un fideicomiso a largo plazo destinado a asegurar el futuro de Graham. Lo había mantenido en secreto, esperando el momento adecuado para contárselo. Pero cuando su empresa comenzó a despegar y empezó a pedir dinero prestado a los inversores, pensé que ya era el momento adecuado. Fue entonces cuando se lo dije. Lo llamó generoso. Me dijo que era un gesto atento. Yo lo llamé amor. «Quiero que lo saques», dije. Mi voz ahora firme. Elliot no parpadeó. «¿Tienes otro beneficiario en mente?» «Sí», respondí. Saqué una hoja doblada de mi bolso y se la pasé. En ella, el nombre de mi ahijada. Jade Taylor, 19 años, trabajando a medio tiempo en un supermercado mientras cuida de sus 2 hermanos menores, después de que su madre falleciera por una sobredosis. La aceptaron en Clemson, pero tuvo que aplazar un año porque nadie más podía cuidar de los niños. «No es familia por sangre», le dije, pero nunca me pidió nada. Seguía trayendo víveres cuando sabía que estaba enferma. Siempre me llama señora, incluso cuando le pido que no lo haga. Y cuando le dije que estaba orgullosa de ella, lloró. Elliot asintió y comenzó a redactar las revisiones. Firmé donde me indicó, cada trazo de bolígrafo más limpio que el anterior. No me apresuré. No temblé. Con cada letra de mi nombre, sentía que estaba cerrando una herida que había permanecido abierta demasiado tiempo. Cuando terminamos, deslizó la copia final hacia mí. «Está hecho. Él recibirá la notificación formalmente mañana antes de que termine el día». Tomé mi bolso, lista para irme, pero me detuve. Este fideicomiso estaba destinado a alguien que comprendiera el sacrificio. Ese ya no es mi hijo. Al salir nuevamente al sol de Charleston, me di cuenta de que no sentía rabia. Estaba limpia, vacía de una manera que dejaba espacio para respirar. Esa noche asé un pollo para una sola persona y puse el teléfono en silencio. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Para media mañana, mi teléfono ya había vibrado hasta deslizarse a medio camino por la encimera de la cocina. Lo dejé. La primera llamada llegó justo después de las 8. Graham. Luego de nuevo. Luego Lydia. Luego un número desconocido que sospechaba que era el de su abogado. Para las 10 de la mañana ya tenía 17 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz, marcados como urgentes. A mediodía, la cuenta superaba los 40. Apagué el teléfono y salí. Las camelias florecían temprano, con sus suaves pétalos coloreados por el sol. Me arrodillé junto a la cama de begonias, aflojando la tierra con un rastrillo de mano. El sol picaba, pero resultaba agradable, y el aire traía consigo el tenue aroma del jazmín.
Me dejé llevar por el ritmo de cuidar de cosas que no podían responderme. En un momento, Ruth se acercó desde su jardín y levantó una ceja. ¿Vas a contestar esa cosa antes de que explote? No, solo le dije. No creo que lo haga. Entré brevemente para rellenar mi vaso de agua y vi que la pantalla se encendía otra vez. Graham, 47 llamadas perdidas. Los mensajes de voz se habían acumulado. Reproduje los primeros mientras estaba de pie junto al fregadero. «¿Mamá? ¿Qué demonios has hecho?» Su voz temblaba, incrédula. «No puedes hacer algo así. Oh, ¿sabes en qué posición me dejas ahora, Lydia? Esto es un escándalo. Estamos intentando construir algo que importe aquí, y nos has dado un golpe bajo con lo que parece el rencor de un hombre que ni siquiera conocía. Sierra Whitmore. Soy Calvin Royce. Represento a varios de los primeros inversores de Techline. Necesitamos urgentemente una conversación para aclarar tus recientes acciones con respecto al Trust Whitmore. Borré cada mensaje después de escucharlo. Luego apagué el teléfono por completo. Esa noche abrí mi correo electrónico en la computadora del despacho. 67 mensajes no leídos. Algunas líneas de asunto estaban en mayúsculas. Uno decía: «Estás poniendo todo en riesgo». Otro simplemente: «Llámame, por favor». Marqué cada uno como leído y luego los archivé todos. El silencio se sentía merecido. A la mañana siguiente, un mensajero llegó con un grueso sobre Manila, una notificación formal del equipo legal de Graham, solicitando la inmediata reversión de la reasignación del trust. Puse el sobre la mesa de la cocina, junto al soporte de servilletas, y volví a salir. Pasé el día fertilizando los arbustos de arándanos. La tierra estaba seca y resistente, pero la trabajé con paciencia y manos enguantadas. Mis rodillas dolían para cuando terminé, pero era un dolor familiar, el tipo de dolor que proviene del cuidado, no del arrepentimiento. Más tarde, esa tarde, Ruth regresó con té dulce. «Siguen intentando contactarte», me dijo entregándome el vaso. «Se les agotará la energía antes que a mí», respondí. Ella asintió. «Eres constante, Marla. He tenido práctica». Esa noche, me senté en el porche y observé cómo la luz en las ventanas se desvanecía hacia un ámbar suave. El cielo estaba suave, presagiando el crepúsculo. El teléfono seguía apagado, ahí, dentro de la casa, sin tocar. A la mañana siguiente, Graham apareció en mi puerta. No llamó antes, solo golpeó fuerte, impaciente, como alguien que siente tener derecho a exigir tiempo y respuestas. Abrí la puerta y ahí estaba, de pie en el porche, con un blazer azul marino demasiado pulido para la humedad de Charleston. La mandíbula tensa, la boca ya comenzando a formular preguntas que no esperó para hacer. «¿Qué demonios está pasando, mamá?», dijo. Me hice a un lado sin palabras. Lo dejé pasar, solo porque no quería que Ruth ni el cartero escucharan los gritos que sabía que se avecinaban. Caminó directo por el pasillo como si todavía recordara el recorrido. Como si esperara que las cosas siguieran igual que cuando las dejó. Nos sentamos en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde solías hacer la tarea, con las piernas colgando del asiento, cuando aún no alcanzaban el suelo. «Este testamento», comenzó, la voz cortante. «No tenías derecho a modificarlo sin al menos discutirlo conmigo». «Tenía todo el derecho», respondí con calma. «Me dejaste en shock. Los padres de Lydia están furiosos. Estamos en medio de una ronda de financiamiento. ¿Entiendes qué tipo de inestabilidad esto puede generar?» Crucé las manos sobre mi regazo. «No me enviaste esta invitación», dije mirándolo fijamente. «¿Qué?», se quedó mirando confundido. «¿A la reunión?».
No me enviaste una. Todos los demás la recibieron hace semanas. Pero tú ni siquiera tuviste la cortesía de fingir. Suspiró, un suspiro cargado de condescendencia, como si dijera: esto está por debajo de mí. Eso no fue intencional, mamá. Es un malentendido. ¿Y ahora estás tirando todo por la borda por eso? Le respondí. Su boca se abrió. Luego se cerró. Silencio. Asentí con la cabeza. Eso es lo que pensaba. Se inclinó hacia adelante, ahora más agresivo. Todavía podemos arreglar esto. La apariencia se puede manejar. Solo necesitamos emitir una corrección. Decir que tuviste una emergencia médica. Algo que suene comprensible pero limpio. Reasignamos el testamento. Lo suavizamos. En silencio. Y seguimos con la ilusión. No es sobre una ilusión, saltó. Es sobre preservar la marca, el legado familiar. Hemos construido algo. Y ahora lo estás destruyendo por un error administrativo. Me quedé en pie. Me excluiste emocionalmente mucho antes de que te excluyera financieramente. Esto no se trata de una reunión, Graham. Se trata de 30 años siendo usada como un plan B y olvidada el resto del tiempo. Él levantó la mirada hacia mí. Eso no es justo. Tampoco lo fue pedirme que firmara 3 préstamos comerciales y luego borrarme por completo de tu vida. Guardó silencio otra vez, pero esta vez no por sorpresa, sino por cálculo. Lo vi en sus ojos. El cálculo del daño ya en marcha. Cuando se levantó no me agradeció. No se disculpó. Simplemente dijo: veremos lo que nos aconsejen nuestros abogados. Y se fue. No lo seguí. No cerré la puerta hasta escuchar que su coche de alquiler se alejaba. En la mesa, el sobre Manila seguía allí, sin abrir, esa noche. Más tarde, Elliot me llamó con una noticia que cambió todo. Su voz estaba más baja de lo habitual, incluso para él, que él. Dijo: hay algo que necesito contarte y no quería que lo supieras de otra persona. Me senté, preparándome lentamente. Hace 3 semanas, Graham presentó unos documentos intentando usar el fideicomiso como garantía para un acuerdo de préstamos privados. Por supuesto, no te avisó. Se presentó como el administrador autorizado, lo cual, legalmente, no era cierto. Pero confiaba en tu silencio continuo, en tu confianza en él, y en que asumirías que no interferirías. Cerré los ojos un momento. ¿Era legal? No del todo. Los términos del fideicomiso requerían tu aprobación para cualquier desembolso o gravamen. Pero estuvo a punto de ejecutar el préstamo antes de que presentáramos los documentos de reasignación. ¿Y para qué era el préstamo? Elliot vaciló. Una inversión puente a corto plazo a través de un grupo fantasma de terceros radicado en Nevada. He revisado la empresa, Marla. Es, como mínimo, inestable. Posiblemente una tapadera para mover activos de alto riesgo fuera de los libros de Techline antes de la siguiente ronda de financiación. Si no hubieras actuado cuando lo hiciste y ese acuerdo hubiera fracasado, podrías haber sido responsable. Me quedé en silencio. Era el tipo de momento que debería haber venido acompañado de ira. Pero en su lugar, sentí como una comprensión fría y lenta se iba sentando. Como un peso que llenaba todo el vacío que él había dejado. «Elliot», dije que no solo me dejaron fuera. Estaba siendo posicionado. Una vez más. No discutió. Simplemente dijo: hiciste lo correcto. Y no solo emocionalmente. También financieramente. Legalmente. Te protegiste a ti misma. Le agradecí. Aunque me pareció insuficiente. Después de colgar, me quedé sentada a la mesa de la cocina durante largo rato, con las luces apagadas, escuchando el zumbido del frigorífico y el crujir del suelo de madera bajo el ventilador de techo.
No solo me había excluido, no. Había jugado conmigo en silencio, confiando en la misma lealtad que siempre le había mostrado, y lo habría hecho de nuevo. Para cuando me fui a la cama, el sobre Manila ya estaba en la basura, rasgado por la mitad. Al día siguiente, recibí un mensaje de Jade. Jade se encontró conmigo un lunes por la tarde, con la misma sudadera verde desteñida que había llevado todo el invierno. Estaba nerviosa. Sus ojos iban de los techos altos del banco al brillo del suelo de baldosas, como si no pudiera creer que estuviera allí. Le dije que sí, que ella pertenecía. Nos sentamos con el banquero y le expliqué la cuenta. Su nombre sería Sashi el principal. Los fondos se liberarían según fuera necesario para matrícula, cosa, sepchini, capiscula, alojamiento y libros. Mantuve ese lenguaje simple, el tono firme. Ella escuchó, asintiendo lentamente, sin hablar mucho hasta que todo estuvo dicho. Cuando salimos, se quedó en la acera y se volvió hacia mí, con las lágrimas atrapadas en las esquinas de sus pestañas. «Nunca nadie ha hecho algo así por mí», dijo. Sonreí. «Te lo has ganado, cariño. Yo solo ayudé a abrir la puerta». Esa semana, comencé a hacer voluntariado en el centro comunitario del vecindario. Martes y jueves, enseñabas a un pequeño grupo de jóvenes a leer contratos de préstamos, a entender las tasas de interés y a abrir cuentas de ahorro que no pudieran ser vaciadas por las decisiones de otro. Llevaba bocadillos y hacía copias. Al principio, la mayoría no hacía preguntas, pero volvían. Sentí que estaba haciendo algo en el mundo que no dependía de la aprobación de nadie para tener valor. Esa noche de viernes, después de lavar los platos y encender la luz del porche, abrí la caja de cedro del armario del pasillo y saqué la foto. Graham, con 8 años, sosteniendo un trofeo de papel que había hecho para el mejor mom ever, coloreado con crayones. Me quedé en silencio y tracé el borde del marco con el pulgar. Me solté para protegerme. Susurré. «Aún te quiero, pero ahora también me quiero a mí misma». A la mañana siguiente recibí una carta formal del abogado de Graham. La carta permaneció sin abrir sobre la encimera durante horas. No necesitaba leerla. Ya sabía lo que decía. Amenazas legales disfrazadas de preocupación. Consecuencias presentadas como conversación. Pero ya no importaba. Ya había dejado ese camino atrás. A veces el amor se presenta como sacrificio, otras como silencio. Y en ocasiones se muestra como un adiós definitivo. Sin abrirla, doblé la carta por la mitad y la guardé en el cajón donde reposaban viejos recibos y cupones caducados. Al caer la tarde, ya estaba empacando una pequeña maleta. Salí antes de que amaneciera, dejando atrás el pueblo aún sumido en el sueño. La carretera estaba tranquila, el sonido de las ruedas constante y sereno. No huía. Estaba recuperando algo que había dejado atrás, mucho tiempo atrás. A mí misma. Mi voz. Mi derecho a la paz. No siempre podemos elegir a quién amamos, pero sí podemos elegir a quién dejamos entrar en nuestra vida. Y, a veces, el acto de amor más valiente es saber cuándo soltar. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien lo diste todo, espero que sepas que no estás solo. Seguiré leyendo tus historias, cada una de ellas,